Muy bien, pues si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. Eh, Nuevamente presentarme con ustedes, su servidor Mauricio Valencia. El día de hoy vamos a compartir un tema alrededor de la gestión documental desde Docuware, desde nuestra casa, hablando mucho de temas de eficiencia y de cómo podemos lograr que nuestros procesos adquieran mucho mayor precisión al momento de utilizar las ventajas de la inteligencia artificial. Bien, pues recordarles que ustedes tendrán en esta versión de GoToMeeting un panel donde nos pueden compartir cualquier pregunta, cualquier inquietud, si hay algo que quieran que también les hagamos llegar, algún contacto adicional, lo que ustedes consideren que quieran que ahondemos más en algún punto, pues estamos para servirles. Muy bien, pues no se diga más. La agenda que veremos el día de hoy es un comentario muy breve de cómo la IA se abre camino a través de Docuware, desde nuestra plataforma de gestión, hablar del concepto que la IA la hemos nosotros transformado en lo que llamamos procesamiento inteligente de documentos o las siglas de IDP. Entraremos a detalle a qué nos referimos con estos pilares, que son 4 de IDP. Eh, Presentaremos un ejemplo de cómo se ve desde el punto de vista de la gestión documental. Comentaremos algunos casos de uso para abrir un poco el apetito y que de ahí podamos nosotros en nuestras organizaciones ya ver hacia dónde podemos exponenciar o cómo podemos lograr ser más eficientes utilizando todas las herramientas disponibles, beneficios que presenta esto y lo nombramos como siguientes pasos. O sea, si yo quiero aprovechar, ¿qué debería hacer? Son simplemente algunas recomendaciones y si queda alguna pregunta, pues atenderlas y esperamos poder responder todas a cabalidad y si no, seguramente podremos atenderlas en su momento consultando las fuentes correctas. Muy bien. Pues bueno, nosotros decimos que la inteligencia artificial también se abre camino a través de Docker. Cabe mencionar que nosotros ya incorporamos la inteligencia artificial en nuestro producto desde hace algún tiempo, desde los mecanismos de reconocimiento de caracteres, porque son mecanismos que aprenden. La inteligencia artificial nosotros la vemos como un medio de aprendizaje. Pero queremos hacer más énfasis en este tema. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues por un lado, la idea que se nos viene a la mente es relacionada con lo que hoy conocemos como ChatGPT. Algunos de ustedes tal vez ya utilizan la plataforma de Gemini o Grok, que son eh, modelos de inteligencia artificial que están basados en el lenguaje convencional. Están diseñados para poder escuchar, si me lo permite, y responder preguntas generando nuevo texto, revisar la información y poder ser un asistente en nuestras conversaciones. No habla esta parte de la inteligencia artificial de automatizar procesos de trabajo. Eh, Cuando nosotros nos referimos a todo lo que leemos, lo que visualizamos, es a lo que esta parte de la inteligencia artificial es la que más comúnmente conocemos. Y nosotros en Docware, eventualmente también incorporaremos estos mecanismos de lenguaje natural para poder establecer una comunicación bidireccional con nuestra plataforma de gestión. Estamos trabajando en ellos y no lo vamos a dejar de atender, pero en este momento no vamos a hablar de este modelo de inteligencia artificial, sino vamos a hablar de lo que nosotros hemos dedicado más de 35 años, que es hablar de la información, de los datos. Bueno, no me dejarán mentir, y perdón que utilice nuevamente esta frase, de que si no tenemos una buena calidad de datos y si los tratamientos de los mismos no son adecuados, ningún modelo de inteligencia artificial funcionará correctamente. Como comentaba hace un momento, la inteligencia artificial se nutre del aprendizaje. Cada modelo que yo diseño tiene que ser entrenado para que en base a eso pudiera generar una respuesta. ¿Qué nos permite el concepto de procesamiento inteligente de documentos o IDP, por las siglas que están en inglés, Intelligent Document Processing? ¿Qué es lo que pretende? Tener una plataforma capaz de interpretar, que pueda yo separar, clasificar y extraer información de cualquier tipo de documento sin límite alguno, que utilicemos toda la tecnología disponible de inteligencia artificial y de mecanismos de aprendizaje para incrementar el grado de confianza y la capacidad de extracción de datos. Para nosotros, este concepto es clave
para poder cumplir con el estándar de tener un dato confiable que nos permita automatizar un proceso. Bien, pues la sesión del día de hoy nos vamos a enfocar a este punto que tiene que ver con los datos, con el proceso documental de gestión documental, y que ahí es donde la IA nos ofrece muchas alternativas. Bien, entrando más a detalle, esta plataforma de IDP, como ya he comentado, utiliza una tecnología de inteligencia artificial para procesar los documentos de manera mucho más precisa y con mayor rapidez, en temas prácticamente desasistidos. Inclusive es un concepto que se basa en documentos que no están estructurados, que son los que normalmente nos presentan mayor reto a la hora de procesarlos. Ponemos algunos ejemplos como un currículum, que cualquiera puede tener su propio formato, o un contrato. Un contrato puede tener diferentes cláusulas, diferentes arreglos de acuerdo a lo que se trate, cualquier formulario que tengamos, y no dejemos a un lado los textos manuscritos. Siempre son documentos que al tener la característica propia de cada persona dificultan un proceso de automatización. Y lo que queremos es no solo extraer información, sino que nos permita clasificarla y poder disparar algún proceso que tenga que ver con el tipo de documento. De esta manera, con IDP lo que hacemos es ampliar los casos de uso donde la plataforma de gestión documental nos permita ofrecer una alternativa mucho más eficaz. Para esto, Dockware adquiere una empresa que se llama de Native AI, que es prácticamente la que desarrolló desde su origen el modelo más amplio y lo más grande que hay en lo que tiene que ver con pruebas y extracciones de documentos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, bueno, esto se mide en la medida que nosotros vamos aprendiéndolos. El mayor número de millones que un modelo ha tenido de documentos probados, pues ha sido el de Native. Nosotros decidimos incorporar una plataforma y ahora, enriqueciéndole con toda la información que tenemos en Dockware, pues seguimos adelante a la vanguardia con este modelo de inteligencia artificial para extracción, clasificación y separación de documentos. Nosotros en la plataforma ya contábamos con la capacidad de procesar cualquier tipo de documento en sus diferentes formatos y provenientes desde cualquier fuente, desde un correo, desde un escáner, desde un directorio compartido, desde un formulario electrónico, ya lo teníamos. Teníamos la manera de archivar de manera segura esos documentos, clasificarlos después de un proceso de clasificación que el operador llevaba a cabo, y eso me permitía incorporar flujos de trabajo automatizados para poder dar servicio a cualquier usuario localmente o remotamente que tuviera acceso a la información. Pues bueno, con IDP lo que estamos haciendo es incorporar un ingrediente adicional en el proceso inicial, un ingrediente que nos permite que el archivado, el disparo de flujos de trabajo sea mucho más rápido y inmediato. Bien, cuando hablamos de los pilares, hablamos de 4 elementos fundamentales. Tal vez aquí los vemos en desorden, yo los voy a hablar primero como sería comúnmente hecho. Separar un documento. Cuando un documento viene con información mezclada, la intención es que la plataforma nos ayude a llevar a cabo esta separación. Que después de haber hecho esta separación, reconozca y clasifique qué es cada pieza de las que ha logrado encontrar. Si tenemos mezclados documentos, que nos ayude a hacerlo. Una vez que ya los tengo identificados, como cada documento será ahora individual y tiene características propias, que nos ayude a hacer una extracción automatizada de acuerdo al tipo de documento y que también nos permita no limitarnos a documentos bonitos, preimpresos, sino que yo pueda hacer un trabajo sobre documentos que estén manuscritos, que yo pueda reconocer la información de un documento como un albarán, en donde tiene notas de recibo, etcétera, etcétera, donde yo pueda tener la capacidad de obtener esto y procesarlo como un dato confiable. Bien, entremos más a detalle. Cuando hablamos de la captura, tal vez no vamos a seguir el mismo orden, una disculpa. Eh, la intención es ofrecer un reconocimiento preciso y confiable, que podamos extraer no solamente cabeceras de un documento, sino que podamos extraer el detalle y que esto ya con el poder que tenemos en la plataforma podamos cotejarlo contra lo que tenemos en nuestro propio sistema transaccional. Que esto nos permita que lo que yo recibo de un documento lo pueda estar validando de manera en tiempo real. Uh -huh.
que lo pueda hacer sin importar el formato de documento, que yo pueda obtener datos que ya están claramente ubicados, pero también documentos que no, perdón, información que esté dentro del documento que no necesariamente tiene una estructura. Y que en base a esto el documento se clasifique y asigne niveles de confianza determinados por el modelo para permitir disparar el proceso, por ejemplo, un proceso de pago a proveedores, proceso de un ascenso de un candidato, de una contratación o de disparar una línea de producción con cierta información que yo obtengo de mis notas técnicas, etcétera, etcétera. Cuando hablo de documentos complejos, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en una factura. Ahí hablamos de, en ocasiones, tener una factura que en este caso se ve con mucho formato, pero si la revisamos a detalle, nos damos cuenta que en esta factura, donde aparecen las estrellas, encontramos diferentes razones sociales, diferentes empresas, en una sola factura. También que se refiere en una sola de ellas a diferentes números de factura, o sea que esto es como un concentrado, pero que también cada grupo tiene su propio ítem que pudiera tener relación o no tenerlo. Cuando hablamos de un documento como este, hablamos de un gran reto que debe de ser resuelto y que lo es resuelto a través de IDP. Pues bien, pero previo a eso, como les comentaba al inicio de la presentación, el tema de la separación. Para evitar cualquier proceso manual en el que tenemos que ir separando los documentos, pues dejamos que IDP lo haga. Tiene que aprender para identificar cuándo es un documento, pues que es una receta médica de un contrato, cuándo es una factura, cuándo es una carta. Le damos ciertos criterios que él con su aprendizaje le da la experiencia necesaria para que ella vaya haciendo la separación. Primero, una separación antes de clasificar, que sepa dónde termina y dónde inicia el nuevo documento. Que pueda hacer recortes, inclusive que si yo lo que estoy buscando es que extraiga cierta información, que lo haga de manera correcta, que lo tenga alineado, sin importar que el documento haya entrado girado, pueda yo obtenerlo para pasar a una interpretación correcta. Y también, si es necesario, que pueda ocultar información sensible. Cuando la información del destino es que sea compartida, probablemente el tema de protección de datos entra a jugar un papel muy relevante, pues que también la plataforma tenga la capacidad de que lo que se va a compartir esté anonimizado. Después, yo ya lo tengo separado, lo quiero clasificar. Es tan fácil como decidir, yo quiero separar entre un tipo de documento y otro tipo de documento. Que esta clasificación sea automática y eso ya le da a nuestro gestor documental la capacidad de saber a qué proceso pertenece cada uno de ellos. Bien. En la parte manuscrita de pronto representa un gran reto y es muy importante porque en ocasiones la parte manuscrita viene mezclada con una parte de extracción de un documento semiestructurado. Entonces, la plataforma tiene que tener la capacidad de extraer ambas cosas, de poder extraer la información que yo siempre he querido del documento, más aquellas anotaciones o texto manuscrito a través de un reconocimiento de alta confiabilidad, sabiendo que cada persona pues tiene una manera de escribir distinta, ¿no? También esto me abre la posibilidad a poder obtener información de un documento en mal estado. Pues bien, vamos a detener un poco la presentación, vamos a volver un poco a este tema para poder ahondar un poco. Les voy a enseñar un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean cómo funciona esto en un gestor documental. Voy a minimizar esta parte y me voy a ir a nuestra plataforma de gestión documental, pero primero voy a mostrarles el documento con el que vamos a trabajar. He preparado un documento que, como pueden ver ustedes en la pantalla, consta de 11 páginas. En la primera página, de hecho, las primeras 5 páginas, nos presenta un contrato bastante bien estructurado. En la última página, inclusive, se queda la parte de las firmas. Después inicia lo que yo llamaría, pues, es una carta, o podría ser también, pues, bueno, es una oferta de empleo, es una carta oferta de empleo, que tiene un formato muy distinto al que habíamos visto previamente. Después vemos aquí otro formato distinto. Por supuesto, son ejemplos anonimizados de un contrato de arrendamiento, bastante bonito.
Y después pues, vamos a poder a probar un poco la plataforma con un documento que tiene una combinación de datos preimpresos y datos que fueron capturados manualmente. Después, el equivalente a un albarán, con una estructura de un proveedor particular. Y después vamos a bajar un poco el, el zoom para que vean ustedes una fotografía de un documento que está totalmente arrugado, pero bueno, pues que queremos que el sistema procese. Mientras hemos explicado esto, nosotros corrimos ya el proceso y la idea es que estos documentos simplemente los incorporamos a la plataforma y ya cuando llegan a la plataforma corre el primer proceso, que es un proceso invisible para el usuario, y se lo presenta ya en la plataforma de gestión totalmente separado. Bueno, aquí lo que les estoy presentando es la interfaz de usuario que tenemos en Dockware, que la hemos simplificado con el tiempo para hacerla muy sencilla para cualquier usuario, donde mostramos en las miniaturas los documentos que les había enseñado previamente, que han sido separados por la plataforma de IDP. Y aquí, pues lo único que tenemos que hacer es marcar todos ellos, por supuesto, para efectos de la demo, y los vamos a archivar. No vamos a grabar nada. Bueno, voy a mostrar aquí en la búsqueda. En la búsqueda, estos son documentos de otro tipo que tenemos. Si se fijan, no tengo documentos en este momento referidos como los que vamos a ocupar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a archivar nuestros documentos uno por uno. Los voy a dejar en la bandeja por si los queremos volver a ocupar. Simplemente les doy a archivar a cada uno de ellos en el formato que me ha generado ya separado el documento. Por último, vamos a archivar este documento. Los he dejado en la bandeja para que permanezcan. Normalmente desaparecen ya de este entorno e ingresan a la bandeja. Dentro de la interfase de Dockware tenemos esta opción que se llama listas, que las creamos nosotros automáticamente, y he creado dos listas, una que tiene que ver con documentos financieros y otra que tiene que ver con documentos, contratos. Como pueden ver ustedes, aquí en contratos, perdón, documentos financieros, ya me mandó 3 documentos que los está llenando, les está llenando, le estoy dando a actualizar para que lo vaya haciendo. Y mientras tanto, en la otra pestaña, también en breve, ya llegaron 3 contratos, inclusive ya podemos ver en las columnas que ha hecho algunas extracciones, dependiendo ya del documento va aprendiendo, y por aquí nos disparó ya una tarea. O sea que al haber ingresado estos documentos a la plataforma, no solo los identifica, sino que sabe que alguno ya tiene que iniciar un proceso, pues lo hace de manera simultánea. No tiene que esperar a que un usuario le dé una tarea. Vámonos a regresar a estos. Bueno, los contratos, pues aquí está uno de ellos, voy a tomar uno de ellos. Y aquí, si yo le doy botón derecho y le digo editar detrás de índice, yo puedo ver que ya ha llenado alguno de los campos mandatorios que tengo del contrato. O sea, realmente ya sabe qué extraer de este contrato. Miren, el primero también ya lo acabó de llenar, ya le puso el de quién es el partner, el de qué se trata el contrato, fecha de inicio, en fin, todos los campos. Tal vez este no tenía un correo, por eso lo deja en blanco. Muy bien. Me voy a ir a los documentos financieros, si ustedes me lo permiten, que son los más interesantes. Bien, pues vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar con el albarán. El albarán, pues bueno, pues es un documento muy estructurado. Vamos a analizar sus índices y nos damos cuenta que los campos que ha extraído pues, corresponden directamente a los que vienen colocados en el documento. Lo interesante aquí está en las columnas donde podemos ver que la extracción pues, ha sido sin ningún problema y que eso me permite validar. También aquí hemos anexado, la plataforma nos da un nivel de confianza, que esto nos dice que el documento no presentó algún problema. Podemos tener un criterio, de pronto se sigue aprendiendo nuestro modelo, que si el nivel de confianza no llega a 1, que lo mande a revisión solamente para verificar. Muy bien, pues bueno, lo voy a guardar. Vamos a ver otro documento, que es el documento que a mí más me gusta, porque es el documento manuscrito, es el documento que nos generaba mucho escepticismo cuando lo comenzamos a procesar. Vamos a revisar sus entradas de índice
Y pues bueno, la parte que ustedes pueden ver en pantalla, que es la que a mí más me gusta mostrar, pues tiene que ver con la extracción de la tabla en tiempo real y de manera muy, muy precisa. Y nosotros ya en Dockware podemos ir anexándole otros valores. Podemos ir haciendo operaciones, podríamos conectarnos a un RP para verificar que la descripción del producto fuera correcta. Podemos hacer lo que ustedes consideren. En los campos de subtotales y de totales va colocando los datos correspondientes. En fin, esto la verdad es muy, muy sorprendente. Se ve fácil, pero es la idea. Veamos este último documento. Y este aquí, bueno, pues es la fotografía. Vamos a quitarle un poco de zoom para que la podamos ver en cuestión. Es más, con los controles que yo tengo aquí ocultos, la puedo ver de golpe así. Vamos a darle también verificar sus entradas de índice y le voy a dar zoom a la tabla para verificar que lo haya extraído correctamente. Y ahí podemos validar cómo, sin importar el estado en el que estaba el documento, el proceso de extracción fue exitoso. Y por último, comentarles qué pasó con otra factura que teníamos por ahí. Pues bueno, esta factura ya entró a un proceso, un workflow dentro de Dockware, donde fue asignada para aprobación y el usuario, que es la misma factura, a pesar de que me muestra que ya fue exitosa, ya se le mandó, en este caso me la he mandado a mí mismo, pero yo podría ya mandársela a otro usuario para que la verificara, para que el sistema verificara si hay un albarán, para iniciar el proceso. Y en este caso, pues simplemente la vamos a aprobar, le decimos que todo está perfecto y podría continuar el proceso para hacer el asiento contable en el RP. De esta manera tan sencilla, pues resumo el ejemplo que teníamos para ustedes. Si no tienen inconveniente, voy a regresar al PowerPoint y nos vamos a ir un poco repasando lo que hemos visto hace un momento. Pues bueno, el primer paso es la parte de recorte, donde lo que pretendemos es que la plataforma se centre en la información que queremos nosotros de utilizar, que haya un proceso de separación donde me diga el tipo de documento de qué se trata, que yo pueda definir y identificar, porque con esas condiciones yo ya puedo llevar a cabo la asignación de procesos, que yo pueda también llevar a cabo sobre ya el documento particular la extracción de los campos que a mí me interesen de manera precisa, sin importar que sean documentos distintos. Muy bien. Pues es un poco el tema y por supuesto la parte manuscrita que a mí me encanta. Cuando hablamos de optimizar el proceso, pues la idea es tener un gran motor de OCR, manuscrito o preimpreso, que tengamos un proceso de preparación bastante efectivo, clasificación por lo mismo total, que vayamos completando ese círculo, extrayendo la información de acuerdo al tipo de documento y de ahí archivar de manera segura y, por qué no, disparar cualquier proceso. Esto nos va a dar, por supuesto, eh, una captura muy precisa, eliminar recursos humanos para la captura manual, ahorrar tiempo en la preparación propia de los documentos. A la hora de clasificar, todo lo haremos automáticamente. La transferencia de datos hacia el RP será sin necesidad de verificaciones automática. Y nada más imagínense que con la reducción de costos que tenemos en personal humano dedicado, la reducción de tiempos, podemos reducir los procesos en velocidad para dedicar tiempo más a otro tema de análisis, mucho más estratégico dentro de la organización. Muy bien, pues la intención es que, sin importar el formato, nosotros podamos llevar a cabo esta labor de manera automática. Le dejamos el trabajo a la IA a través de IDP para que lleve a cabo esta tarea. Entremos a los casos de uso. Casos de uso, pues bueno, facturas complejas. Siempre mencionamos el tema de factura porque podríamos decir que el proceso de facturas en la acción documental es el número uno en el que más se utilizan los gestores documentales. La idea aquí es agilizar la recepción. También hablamos de cuentas por cobrar, de las facturas que emitimos, no solo las que recibimos, pero que tengamos todas las validaciones de proveedores, de órdenes de compra, de requisiciones, de albaranes, de manera automática. Y esto siempre es dinero que es muy importante para cualquier organización. Ahorrar tiempo en la entrada manual de los datos,
eliminar en lo posible los errores, a reducir los procesos de captura, hacer el proceso de pagos más rápido que nos puede ayudar a solicitar descuentos a un proveedor. Y esto, pues al final del día, se repercute en una mayor rentabilidad de nuestro proceso. Hacer mucho más eficiente el tema de proceso de facturas. Toquemos otro tema, que podríamos llamarlo como la bandeja de entrada general. La intención es que aquí podamos tomar cualquier tipo de documento y dejemos a la plataforma que lo clasifique. No me tengo que preocupar por asignarle una bandeja a facturas o a contratos. Puedo decir que tengo una bandeja universal como si fuera la oficialidad de partes donde recibo cualquier tipo de documentos de manera electrónica. Yo los digitalizo todos juntos y le encargo a IDP que trabaje sobre la bandeja para que haga el proceso de clasificación y de separación de manera automática. Esto, por supuesto, la parte manual se reduce al máximo y, como comentaba nuevamente, me permite tomar ya decisiones sobre el tipo de documento, inclusive establecer prioridades sobre los mismos. Bien, ¿qué tal el tema de contratos? En el tema de contratos, aunque parecería muy sencilla la abstracción, de pronto es muy compleja, porque como cada contrato es distinto, tenemos que identificar primero quién es el contratista, quién es el contratante, cuáles son las partes. Después, cuáles son las vigencias del contrato. Después, lo que sería la contraprestación o los costos del contrato, la vigencia misma del contrato. Eso es lo que le representa a IDP un gran reto, que la intención es que lo pueda hacer de manera inmediata, lo pueda identificar y que pueda tener procesos donde le avise al usuario cuando un contrato tiene que ser renovado, cuando identifique el riesgo de que fuera a vencer el contrato e inclusive ya en una etapa posterior me pueda hacer recomendaciones tomando un resumen de todo lo que ha extraído de los contratos, qué me conviene para la siguiente negociación. Eso sería ya un proceso posterior que me ayuda a la toma de decisiones. De ahí que sentimos nosotros que la gestión de contratos se vuelve como una gran alternativa para explotar esta plataforma de IDP. Bien, temas de seguros. Un giro que también lo consideramos dentro del sector financiero, pero en la parte de seguros. Temas de reclamo que me permite integrar diferentes documentos, desde un proceso de atender una reclamación en sitio, por ejemplo, de un automóvil, que yo pueda relacionar con las fotografías del siniestro, con las declaraciones manuscritas de las personas que participaron en el mismo, con las auditorías que hace la misma agencia de seguros, con las notas del taller. Ustedes imaginen al final del día lo que implica una reclamación de seguros. ¿Y qué es lo que prometen las aseguradoras? Pues básicamente ofrecerle al usuario el menor tiempo posible para un reclamo. Entonces, con esto nosotros hemos ayudado a muchas aseguradoras a que cumplan esa promesa, a que el usuario desde que reporta un seguro inicie su proceso y no tenga que esperar un proceso engorroso y burocrático. Al final del día, todos nos debemos a nuestros clientes y la satisfacción del cliente viene a ser lo más importante y lo más prioritario. Muy bien, pues con estos casos y usos espero haber abierto un poco el espectro y simplemente resumir un poco en los beneficios que nos ofrece esta plataforma. Una capacidad ampliada de entrada. Esto nos va a permitir que nosotros en nuestro gestor documental o en nuestra organización tengamos la capacidad de poder recibir cualquier tipo de documento y procesarlo de manera automática. Ya no separar y decir, solamente voy a procesar en el gestor o en mi escáner las facturas. No, ahora puedo recibir notas, cartas, contratos, todo lo que necesite, lo puedo integrar en un mismo embudo para que el sistema trabaje en mi beneficio. Que esto me ayude, por supuesto, a minimizar los tiempos dedicados a la administración manual de los documentos. Que me permita hacer clasificaciones, que me ayude al inicio de la toma de decisiones y al final del día a dar un servicio más eficaz a mis usuarios internos o mis usuarios externos. Esto me ayuda a limitar trabajos duplicados, me ayuda a evitar las intervenciones manuales. De pronto puede haber excepciones porque el modelo seguirá aprendiendo, pero que sean las mínimas y que tal vez lo que me va a preguntar sobre un documento sea sobre un punto en particular, ni siquiera sobre todo el documento. Y pues esto me va a dar pie a estar a la vanguardia, a lograr que mi negocio se pueda automatizar.
desde una asesoría, desde una empresa de outsourcing, desde una empresa de seguros, desde una financiera, desde un banco, desde una empresa productiva que tiene que disparar procesos de producción, de adquisición de materiales, procesos de auditorías, cualquier tipo de trabajo del flujo de negocio puede ser beneficiado por este tipo de plataformas. Muy bien, como les comenté al principio, y tal vez alguno de ustedes tenga bien decir, bueno, ¿qué debería de hacer yo para saber si esto es útil en mi organización? Pues lo primero es, y le recomendamos que sea de la mano de su partner certificado experto en gestión documental, primero identificar y priorizar mis procesos documentales. Los que de primera mano yo identifico claramente. Habrá algunos que están escondidos por ahí y tal vez no los hemos visto, pero iniciando con uno, estoy seguro que habrá otros usuarios que dirán, oye, a mí me interesaría mucho que me ayudaras por este lado. ¿Qué criterios debo de considerar? Primero, para priorizar un proceso, aquellos que demandan mucho nivel de captura, mucho trabajo manual. Aquellos procesos que involucran distintos tipos de documentos, donde el volumen sea relevante, porque si yo hablo de un documento al mes, pues no es relevante, lo hago manualmente. Pero si yo hablo de un flujo de documentación importante que requiere tener personas destinadas a esta labor, es cuando justificamos tener este tipo de herramientas. Que yo tenga la necesidad de intercambiar información, que yo tenga que obtener la información de un documento, de un archivo y que lo tenga que compartir con mi plataforma transaccional. Porque al final del día, DocWare no hace asientos contables, DocWare no le paga a los proveedores, DocWare no hace un ascenso a una persona de recursos humanos. Eso lo hacen ya los sistemas transaccionales, los RPs o los sistemas de auditoría o de recursos humanos. Nosotros simplemente les nutrimos de la información a través de nuestra plataforma. Con esto, una vez priorizado, elegir un proceso con el que arranquemos. Un proceso que nos permita dimensionarlo y que junto con su partner certificado les permita establecer un plan de implementación. Una vez hecho esto y evaluado el proceso, es un proceso circular. Repetir el mismo proceso con los siguientes casos que ustedes consideren que pueden ser beneficiados. Porque esta plataforma podrá ser utilizada en un proceso, pero después yo quiero llevarla a otro departamento y ocupo la misma plataforma. Ya no tengo que invertir en la base. En la plataforma ahí está, inclusive mi modelo, como ya he aprendido sobre mis documentos, pues ya me va a ayudar a contribuir, porque a un proveedor lo atendemos en su expediente de proveedor, lo atendemos por las facturas que nos genera, lo atendemos por los pagos que lo hacemos. Son como tres archivos separados que en el fondo es uno mismo. A un empleado lo podemos ver desde su expediente de recursos humanos, pero lo podemos ver desde el centro de costos en el que trabaja, lo podemos ver en los procesos en los que participa. También se involucra en diferentes partes que al final del día se benefician una de la otra. Muy bien, pues espero haber prometido, haber cumplido con la promesa de hacerlo mucho más sencillo. Nos hemos beneficiado de la AI para poder haber creado todo este material de manera más concisa y pues bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Con esto estaríamos concluyendo la parte de demostración y atentos a cualquier pregunta que ustedes deseen formular o que nos quieran hacer llegar posteriormente. Ujú. Muy bien. Veamos si tenemos algo por aquí en el chat. No veo ninguna pregunta. Lai, ¿tú tienes alguna pregunta por ahí? No, no, la verdad es que no. De momento nadie ha escrito nada. Estaba mirando Bueno, si pues en el... No, no hay nada. perfecto. Pues bueno, espero que sea porque todo ha sido muy claro, ¿no? No, bueno, pues creo que pareciera que estos son cuestiones de la vida diaria y lo son. La idea es que nos beneficiemos con la inteligencia artificial en nuestras tareas cotidianas, que todo esto que está atrás desarrollado nos haga la vida más fácil y nos permita ser mucho más eficientes en nuestra organización. Pues si no tienen inconveniente, daría por terminado el webinario, se les compartirá a ustedes una encuesta para que puedan evaluarlo, para que nos puedan sugerir nuevos temas y por supuesto les haremos llegar una copia de estos materiales para que ustedes los puedan consultar y seguimos siempre a sus órdenes
para atender cualquier necesidad y no duden de contactar a sus partners certificados que son la primer línea de atención preparada para atenderlos en cualquier necesidad. Pues bueno, pues muchísimas gracias, gracias Alay por haber organizado esta plataforma y pues estamos pendientes.